También avanzar. Muy buenos días para todos. ¿Qué tiempo tengo? Olmey. Ok. Pensé que tenía tiempo hasta la 1, a ver si me podía extensionar un poco. Es un gozo para mí, para mi esposa, para mi hijo, para Daniela estar con nosotros, con ustedes en esta mañana. Después de tanto tiempo, pasado años, Olmey, hablaba con mi hermano Javier y le decía, siento vergüenza porque tan cerca, pero a la vez tan lejos. Y ojalá el Señor permita que podamos seguir en más contacto, poder estar visitándonos más, no solamente de allá para acá, sino también de aquí para allá. Es un gozo siempre que visitamos a una asamblea después de algún tiempo, ver hermanos, hermanas, familias perseverando en el Señor, firmes en la fe, pasado el tiempo, los años, tal vez pasando por crisis, teniendo situaciones difíciles, pero verlas fieles, firmes y perseverantes en el Señor, eso le anima a uno mucho. Y la gloria es para el Señor. Amén. La gloria es para Él, porque la obra es de Él, no es de nosotros. Un saludo de los hermanos en Armenia, Julián, les manda muchos saludos también. Y vamos a poner este tiempo una vez más en la presencia del Señor. Padre, queremos darte las gracias en este momento por este precioso tiempo. El Espíritu Santo nos guiaba en esta mañana para hacernos ver la bienaventuranza, la bendición que representa para nosotros como pueblo de Dios, poder hacer memoria de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz a nuestro favor. Y ahora también te damos las gracias por el privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra. Padre, reconocemos nuestra incompetencia, reconocemos que necesitamos la ayuda, la guía del Espíritu para que Él sea ministrando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y colocamos este tiempo en tu presencia, que no sea yo, que seas tú el que nos hables a través de tu palabra. En nuestra oración, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy trata acerca del tiempo que estamos viviendo y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos. Y vamos a ir a la escritura. No es primera, es segunda de Timoteo. Sí. No, es que a mí todavía la tecnología, Olmey, la teología, la tecnología todavía me atropella. La tenía aquí. Muchas gracias. No es primera de Timoteo como está ahí en pantalla, sino segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1.
Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Pero antes quisiera hacer referencia a un texto, solo un versículo en Primera de Juan capítulo 2, verso 18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, estamos viviendo el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, el pasaje que vamos a leer nos habla de lo que es el carácter, como titula ahí en la Biblia, el carácter de los hombres en los postreros días. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es la característica que el Señor en su palabra nos da de lo que iría a ser los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo. Y es impresionante ver cómo lo que Dios dice en su palabra se ajusta perfectamente a lo que es el mundo hoy, lo que es la sociedad. Hay un pasaje que podemos decir que es paralelo, y es en Romanos capítulo 1, donde el apóstol también casi que repite lo que hemos leído en segunda de Timoteo. Romanos capítulo 1, verso 18. Y dice así la escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué radiografía nos da Dios a través de su palabra de lo que es la condición de este mundo en el último tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? Ahora vamos a considerar algo de lo que está pasando en el mundo y que tiene que ver con lo que hemos leído. Los analistas y estudiosos de la situación actual ven lo que llaman una agenda global o nuevo orden mundial. ¿Sí han escuchado esos términos? Eso está muy de moda, es muy presente. Se habla de una agenda global, de un nuevo orden mundial que apunta a reducir el crecimiento demográfico a través del aborto, de la ideología de género y de la eutanasia. Los líderes hoy en día en el mundo, los políticos, están muy preocupados porque ya la tierra está llena de gente
y la tierra ya no produce lo suficiente para alimentar tanta gente. Por eso estamos viendo que se está apuntando a eso, a reducir el crecimiento demográfico, a evitar que vengan más seres humanos, más personas a este mundo, y por eso se ha disparado la práctica del aborto en el mundo, y la fuerza que está tomando, que ha tomado la ideología de género a través del LGBTI es impresionante. Ese es un ataque directo a la familia. Tiene que ver con ese mismo propósito. Y la eutanasia. Es triste ver que en nuestro país, Colombia, siento mucha tristeza, les confieso, y siento mucha vergüenza, porque Colombia es el primer país a nivel latinoamericano que está tomando decisiones y está aprobando todas estas ideologías que son, como lo vamos a ver más adelante, contra Dios, contra la ley, contra la familia, contra la vida, contra los principios y valores. ¿Ustedes lo han notado? Yo creo que sí. Es lo que caracteriza el tiempo que estamos viviendo. Una agenda global, nuevo orden mundial, y para reducir el crecimiento demográfico, para ello necesitan derribar 3 obstáculos. Uno de ellos tiene que ver con las entidades nacionales y culturales. Yo a veces, en días pasados, me preguntaba, ¿por qué a veces cuando en nuestro país hay que tomar algunas decisiones judiciales, por qué hay que depender de entes de afuera que no son del país y toman decisiones allá cuando se deben tomar acá, respetando la soberanía de un país? Pero eso se ha ido diluyendo, eso ha ido desapareciendo. Y es que detrás de eso encontramos esto. Hay entidades supranacionales que están fuera del país, que son los que están tomando decisiones y las están imponiendo a las naciones sin tener en cuenta su soberanía y sin tener en cuenta su cultura. Entonces, son obstáculos que ellos entienden que tienen que derribar. También el otro obstáculo pues tiene que ver con la familia. La familia, hermanos, amigos, está en crisis hace mucho rato, pero ahora más que nunca. Y uno de los ataques más fuertes que está recibiendo la familia es a través de la ideología de género. Y una tercer tercer obstáculo que ellos creen que necesitan derribar, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con la iglesia. Hermanos, se avecina una gran persecución para el pueblo de Dios, para la iglesia. Ya en países, Estados Unidos, países desarrollados, entre comillas, en Europa, ya los predicadores están controlados, ya no pueden, no tienen la libertad de predicar el evangelio tal como está escrito.
de predicar la palabra de Dios. Están condicionados. Ya hay términos que no pueden ser utilizados porque si se utilizan van a haber problemas. Y se sabe de pastores que ya han sido encarcelados por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Hermanos, eso se está tomando fuerza. Debemos darle gracias a Dios que nosotros ahora tenemos esa libertad de poder predicar el evangelio, predicar la palabra, de hablar del pecado tal como Dios lo habla a través de su palabra. Pero ya se está llegando a ese punto donde no se va a permitir y se avecina una gran persecución para el cristianismo. ¿Por qué? Porque es el cristianismo, esa parte que para ellos representa un gran obstáculo para lo que ellos quieren, que ellos apuntan. Entonces, los principios divinos, los principios de la palabra de Dios es un gran obstáculo y por eso el cristianismo tiene que ser perseguido y atacado. Cada vez más los países pierden su soberanía y están sujetos a la imposición de condiciones de un ente supranacional que apunta, escuchen bien, que apunta a un gobierno mundial al que la Biblia hace referencia. Y tiene que ver con el gobierno del anticristo. O sea que lo que el mundo está viviendo ahora, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, no es otra cosa que la gestación, el inicio, el principio del próximo establecimiento del gobierno mundial del anticristo. Ahora, interesante que la palabra de Dios nos enseña que ese gobierno va a tener el control mundial en el campo de la política. Daniel capítulo 7. Versos 23 y 25, dice la palabra, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hermanos, esos son términos fuertes, ¿cierto? A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, haciendo referencia al anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y eso nos habla de algo que es futuro, que está próximo a vivirse, pero que está muy cercano. El reino del anticristo, que va a tener el dominio total, completo, en el campo político.
dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué estamos viendo hoy? Uno se sorprende. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible magistrados, gente muy preparada, muy capacitada, tomando leyes tan absurdas, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno? Pues esto tiene que ver con eso. Y a nosotros nos está tocando vivir el principio. Imaginémonos cómo iba a ser cuando eso ya esté oficialmente implantado. Todavía nosotros podemos disentir, podemos disfrutar de cierta libertad, pero va a llegar el momento, en ese tiempo, donde ya nadie puede decir absolutamente nada y se tiene que someter a la ley que se va a establecer en ese tiempo. Y es una ley totalmente contraria a la ley de Dios, a la ley divina. Pero también en ese gobierno va a haber un control mundial económico. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. En relación con el punto anterior, versículo 7, del control político, dice capítulo 13 de Apocalipsis 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Interesante que la palabra dice, se le permitió a ese personaje, al anticristo. Él no es soberano. Él va a hacer lo que va a hacer porque Dios se lo va a permitir. Y Dios le va a dar autoridad para juzgar no solamente a Israel, sino a las naciones, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El completo, el dominio, el control completo de la humanidad a través de la política. Versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces va a haber un control total en lo que tiene que ver con la economía. El mundo, se está hablando hoy mucho, está a puertas de entrar a una fuerte recesión económica. Y tenemos que irnos preparando, hermanos, para el próximo año y lo que viene, porque esto ya no tiene vuelta atrás, esto ya va hacia el destino que es. Y eso le va a facilitar al anticristo tomar el control, tanto en el campo político como en el campo económico. Pero también, a la luz de la profecía,
él va a tomar el control religioso. Ahí mismo, antes de leer en Apocalipsis, miremos en 2 de Timoteo. Capítulo 2. Verso 1. Yo creo que es 1 de Timoteo. Disculpen, hermanos, estoy equivocado con el texto. Es 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a llegar a ese punto. Y dice en Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Control total en el campo político, en el campo económico y en el campo religioso. Va a tener todo a su disposición. Hermanos, esto nos muestra muy claramente que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Eso lo hemos venido diciendo ya por un buen tiempo. Pero a medida que pasa y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, de acuerdo a lo que estamos viviendo, eso nos muestra claramente que definitivamente la venida del Señor está cerca, que puede ser hoy. Cantamos en un lindo himno que dice, ojalá fuera hoy, ¿cierto? Ojalá fuera hoy. Por un lado, que la venida del Señor está cerca. Por otro lado, que la manifestación del anticristo y el establecimiento de su reino acá en la tierra está también muy pronto. Porque es preciso que el Señor venga por su iglesia para que el anticristo se pueda manifestar y pueda empezar
este reino mundial para implantarlo acá en la tierra. Pero repito, eso nos debe llevar a nosotros a entender, a conocer y a entender el tiempo en el cual estamos viviendo. A poder entender que todas estas ideologías que se están manifestando que son ideologías anti Dios, anti ley, anti vida, ante principios y valores, es la gestación, es el principio. Y ver cómo algunos llaman a esas ideologías progresismo. Y no solamente se relaciona con nuestro país, eso es a nivel mundial. Y esto nos muestra, hermanos, que todo apunta a una dictadura y a una tiranía, un gobierno tirano, el gobierno del anticristo. ¿Qué hacer como creyentes responsables? Vamos a ver la exhortación que Dios nos hace en su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 13. Porque no se trata, hermanos, solamente de conocer y entender lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. No se trata solamente de en nosotros saber qué hacer ante toda esta problemática. La exhortación que Dios nos hace en su palabra, capítulo 13, verso 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que conocer y entender el tiempo en el cual estamos viviendo no solamente debe ser una advertencia para que nosotros lo sepamos y no nos tome por sorpresa, sino que Dios quiere que nosotros asumamos la actitud correcta para el tiempo que nos ha tocado vivir. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Él ya les había enseñado, ellos ya sabían. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y es que, hermanos, una característica de la iglesia de nuestro tiempo tiene que ver con ese adormecimiento. Un alto porcentaje de los cristianos, de los creyentes, están adormecidos, están como anestesiados, como que no son conscientes de la realidad que les rodea, como que no están conociendo, no están entendiendo, no están viendo el tiempo que estamos viviendo. La exhortación que Dios nos hace a nosotros como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, es que nosotros debemos marcar la diferencia. No podemos estar en la misma actitud de los incrédulos que no conocen a Dios, que no se explican por qué el mundo está como está. No, nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Por eso la exhortación a que despertemos si es que estamos durmiendo. Y eso el Señor lo sabe, y eso cada uno también lo puede saber. La exhortación, amados hermanos, es a cumplir con la gran comisión. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Versículos 13 al 16. Usualmente cuando hacemos referencia a la gran comisión nos vamos a Mateo 28, ¿cierto? O a Marcos 16. Id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero creo que esto que vamos a leer ahora también hace parte de la gran comisión y tiene que ver con la predicación de vida. Hoy el evangelio ha sido anunciado en todo el mundo. Hay personas que hasta expresan que están cansadas que se les predique el evangelio. Hoy en día la gente quiere ver el poder del evangelio en la vida
de aquellos que lo predican. Entonces dice ahí, vosotros sois la luz del mundo. Perdón, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. El Señor nos ha colocado en este mundo, en estos últimos tiempos, ¿para qué? Para hacer sal. La sal preserva, la sal sazona. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con el testimonio. Y versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La exhortación entonces, hermanos, es que nosotros asumamos la gran comisión que Él nos ha entregado, nos ha encargado. Y esa debe empezar con la vida, con el testimonio. Que la gente pueda glorificar a Dios a través de la vida de un hijo suyo, de un cristiano. Y ya no solamente escuche, sino que pueda ver el evangelio. Pero también, y ya creo que el tiempo se ha cumplido, pero también tiene que ver con la predicación hablada. Hermanos, el Señor dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, déjenme decirles, este es un tiempo propicio y especial que debemos aprovechar para compartir el evangelio. No podemos callar, no debemos callar. La gente está muy necesitada, la gente está muy confundida, la gente está sufriendo. Los gobiernos están preocupados, no saben qué hacer porque hay mucha enfermedad mental. Hay mucha gente que está en depresión y hay mucha gente que se está suicidando. Eso es lo que nos rodea, hermanos. Y no necesariamente tenemos que siempre ir con la Biblia y presentar las 4 reglas del evangelio. No, aprovechar el momento de sufrimiento de la gente en las conversaciones cotidianas. Cuando la gente a veces le comenta a uno, uy, qué cosa tan horrible que presentaron hoy en las noticias. Uy, ¿qué irá a pasar con este mundo, con esta guerra? ¿Qué vamos a hacer con la crisis en la economía? Todos esos temas que se nos ponen al frente nos da la oportunidad, nos abre la puerta para predicar el evangelio. No debemos callar, no debemos ser indiferentes, debemos ser sensibles
aprovechar el momento que el Señor nos pone por delante para predicar el evangelio de salvación, las buenas nuevas, la buena noticia, lo que la gente está necesitando. Que el Señor, hermanos, sea propicio a nosotros y nos ayude a conocer y entender el tiempo que nos ha correspondido vivir, pero también que nos ayude a cumplir con la gran comisión que Él nos ha encomendado. No olvidando que antes de hablar, la gente quiere ver en nosotros la coherencia con lo que estamos compartiendo, en el testimonio de vida, que la gente pueda ver el poder del evangelio en nosotros. Padre, queremos en este momento darte las gracias por tu palabra preciosa. Somos muy privilegiados, muy bendecidos como pueblo tuyo de poder conocer la verdad, de poder conocer y entender el por qué el mundo está como está hoy en día y ver que no es otra cosa sino el fiel cumplimiento de lo que está escrito en tu palabra. Eso nos produce gozo. Pero Padre, tú nos exhortas, como hemos visto en esta mañana, a asumir la responsabilidad de la gran comisión, de ser sal en este mundo, de ser luz para alumbrar en un mundo lleno de tinieblas y de poder presentar al Señor Jesucristo como la única respuesta, el único Salvador, aquel que puede dar la verdadera paz en un tiempo, Señor, caracterizado por la incertidumbre, por el miedo, por el temor. Padre, perdónanos si no hemos estado asumiendo la comisión que tú nos has entregado. Ayúdanos, amado Dios, a aprovechar los momentos, los tiempos que tú pones por delante de nosotros, para nosotros anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación en la persona del Señor Jesús. Es nuestra oración en su nombre precioso. Amén. Señor les bendiga.